Bueno, para seguir con la presentación, ahora tenemos la parte de 3 o el abordaje terapéutico de la diabetes tipo 2. Bueno, como todos saben, el tratamiento de la diabetes tipo 2 no solamente se basa en reducir la glucemia, sino que también disminuir los síntomas, mejorar la calidad de vida del paciente. Obviamente hay que retrasar las complicaciones crónicas o prevenirlas, las agudas, y combatir las comorbilidades. Y para esto, la Asociación Americana de Diabetes propone un ciclo de decisiones basado en el paciente, ¿sí? En los cuales tenemos que tener los objetivos bien claros con el paciente en la consulta, ¿sí? Optimizamos la calidad de vida y prevenimos las complicaciones. Consideramos un objetivo individual de hemoglobina glicosilada, de peso, de adherencia al tratamiento, ¿sí? Evaluamos costos con el paciente, tenemos en cuenta las características según las comorbilidades, la motivación, el nivel sociocultural. Tomamos decisiones en conjunto, le comentamos al paciente cuál es la mejor opción para que el paciente sepa, eh, digamos, qué estamos eligiendo y que elija con nosotros, empoderar y escuchar al paciente y saber qué es lo que le molesta o qué es lo que en ese momento, cuál es su problema en ese momento, ¿sí? También es importante acordar objetivos medibles y posibles, ¿sí? Específicos, alcanzables, con metas a corto y a largo plazo. Implementar el plan terapéutico y estar claro que si esto a los 3 meses no mejora, tenemos que volver a evaluar y no, digamos, no caer en la inercia terapéutica. Por otro lado, también asegurar el seguimiento y el fortalecimiento del paciente, ¿sí? Y revisar el plan terapéutico de acuerdo a lo que le pusimos de meta al inicio. Con respecto al tratamiento no farmacológico, la verdad es que en esto sabemos que sigue, digamos, la línea habitual con algunos cambios mínimos. En los cambios del estilo de vida, la realidad es que lo clásico, que ya sabemos todos, es el paciente tiene que arrancar con cambios del estilo de vida siempre, independientemente del tratamiento farmacológico o no. ¿Por qué? Porque esto demostró que mejora el pronóstico, ¿sí? Los incrementos de la actividad física deberían ser por menos de 150 minutos por semana, ¿sí? En promedio. Debería tener un plan de alimentación saludable y la disminución del peso corporal como uno de los objetivos claros y medibles, ¿sí? ¿Por qué? Porque la realidad es que el descenso de peso demostró muchos parámetros, mucha mejoría de parámetros metabólicos, también parámetros de tensión arterial, de peso corporal, por supuesto de complicaciones a largo plazo. Acá lo importante que tienen que saber es que en realidad no hay un ejercicio, eh, digamos, para cada paciente o para todos los pacientes igual. El ejercicio tiene que adaptarse a cada uno y a lo que puede el paciente en particular, ¿sí? No es lo mismo un paciente operatorio de una cirugía de revascularización, donde probablemente ese paciente requiera un cuidado especial y una rehabilitación particular, que un paciente con obesidad, donde tenemos que cuidar las articulaciones, o de un paciente, digamos, joven con diabetes tipo 2. Entonces, ¿tiene que ser adaptable? Sí. Lo ideal sería que haga ejercicios anaeróbicos y aeróbicos, las dos cosas. ¿Por qué? Ejercicios de fuerza muscular han demostrado mejoría en los parámetros metabólicos y no metabólicos, y los ejercicios que tienen que ver con, digamos, la parte aeróbica principalmente, también han mejorado y reducen principalmente lo que producen, ¿sí? Entonces eso es lo ideal. Después también está lo que se llama NEAT, quizás escucharon, que es todo lo que es el gasto calórico asociado más bien a la actividad diaria, ¿sí? Eso también tiene que estar contemplado y el paciente tiene que, digamos, todo lo que haga le suma. Yo uso mucho en la consulta el tema de los pasos, cuando el paciente viene sin hacer absolutamente nada, principalmente para que se empiecen a poner, digamos, a activar. Entonces, lo que hago es ponerles como primer meta 5.000 pasos por día para luego ir subiendo de forma paulatina. Con respecto a la alimentación, la realidad es que lo que más usamos es el método del plato y la consulta nutricional obligatoria
con la nutricionista. A veces nos sucede que tiene mucha negación con la consulta nutricional. En este caso lo que se puede hacer es particularmente explicarle primer consulta el plato y luego evaluar si el paciente puede hacer una consulta nutricional. No nos olvidemos de que además de la nutrición, la calidad física, tiene que haber también una higiene del sueño, ¿sí? En donde el paciente tenemos que preguntarle si tiene mucha relación con el cardiovascular y con el control metabólico. El paciente debe dormir de 6 a 8 horas por noche, ¿sí? El comportamiento también, moderar el consumo de alcohol y por supuesto de otro tipo de sustancias y no fumar. Con respecto al tratamiento, particularmente hace un tiempo hemos vivido una época muy difícil para el tratamiento de diabetes tipo 2 y con esto no habíamos evaluado, y lo vamos a ver más adelante, no habíamos evidenciado cambios en los parámetros macrovasculares de los pacientes, en los outcomes macrovasculares. Entonces, hoy en día la realidad es que con el venimiento de nuevos fármacos, de nueva evidencia, dejamos el foco tradicional glucocéntrico, seguimos poniendo como objetivo, obviamente, como uno de los objetivos la glucosa, pero vamos más a un foco integral, en donde prevenimos, tratamos de evitar las complicaciones cardiovasculares, renales, metabólicas y, por supuesto, las complicaciones que tienen que ver con la retinopatía diabética y la parte principalmente neuropática, pero nos enfocamos particularmente en lo que es cardiorrenal. Y acá, como les decía, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Tiempo, estos son estudios experimentales en diabetes tipo 2 y en prediabetes, en los que han, digamos, estudiado si el control intensivo de la glucosa era mejor que el control habitual, ¿sí? Es decir, si buscábamos objetivos más bajos de hemoglobina glicosilada versus objetivos un poco más laxos, si mejorábamos complicaciones micro y macrovasculares de la mortalidad, ¿sí? Eh, Fíjense que los estudios variaron según la población incluida. Por ejemplo, el UKPS involucró pacientes recién diagnosticados, el ACORD pacientes de 10 años de diabetes, bueno, y así diferentes estudios, pero fíjense qué interesante lo que vamos a ver. En estos estudios, claramente, el control intensivo mejora lo micro, ¿sí? Y principalmente en lo que es a corto plazo, ¿sí? A largo plazo ya hay un poquito más de controversia, ¿sí? Pero cuando vamos a buscar cambios en lo que es cardiovascular, ¿sí? Enfermedad cardiovascular, la mortalidad, la realidad es que, digamos, los resultados son mucho menos concluyentes y no habíamos encontrado particularmente reducción en mortalidad y en enfermedad cardiovascular cuando mejorábamos intensivamente la glucemia, ¿sí? Es más, en algunos estudios, fíjense, nos dio aumento de la mortalidad. Y esto porque se dio, porque justamente el paciente tenía más hipoglucemias, ¿sí? Entonces, bueno, este es un caso particular porque se usa insulina, fármacos para reducir la glucemia, pero, digamos, lo que quiero que vean acá es que el control intensivo de la glucosa mejora los micros, ¿sí? Principalmente a corto plazo, eh, pero no la enfermedad cardiovascular y la mortalidad. Y eso hizo que se sigan buscando fármacos y que, gracias a Dios y con el mantenimiento de los nuevos fármacos que tienen sí impacto en lo que es cardiovascular y la mortalidad, hoy en día el tratamiento, el algoritmo y el abordaje terapéutico de la diabetes sí ha cambiado, en donde los fármacos más nuevos están encabezando, digamos, las guías terapéuticas. Entonces, el abordaje tradicional de la diabetes tipo 2 era un abordaje en escalones, le decimos nosotros, en donde el paciente secuencial, en donde el paciente empezaba actividad física y alimentación. Si el paciente en 3 meses tenía mal control de la diabetes, se le ponía un antidiabético oral, después se le seguían sumando antidiabéticos orales hasta que llegamos a la insulina, y el último paso era la intensificación. El paciente hacía un esquema de insulina basal más insulina, digamos, prandial, y a veces hacía conteos de hidratos de carbono.
Pero bueno, obviamente este tipo de abordaje tiene mayor riesgo de hipoglucemia y digamos, un gran problema que tiene este tipo de abordaje es que el paciente generalmente, fíjense que si nosotros, digamos, lo ponemos al paciente en esta actividad, sube la glucemia, le agregamos otro lado, sube la glucemia, le agregamos otro diabético oral, permitimos que el paciente se mantenga, digamos, un tiempo con glicosilada baja. Cuando sube, le agregamos un tratamiento, baja, sube, le agregamos un tratamiento, baja, ¿sí? Y estos picos, ¿sí? La verdad es que no son buenos para la parte vascular del paciente, para el cerebro del paciente, ¿sí? Hay momentos en los cuales el paciente se va a pasar, ¿sí? Con una glucemia normal, en ritmo normal, y el momento en el cual el paciente se va a pasar con una glucemia, o sea, va a estar mucho tiempo el paciente con glucemias altas, ¿sí? Y esto hace que, digamos, no sea un abordaje electivo. Entonces, por eso es que hoy también se plantea el inicio de tratamiento con incluso hasta combinaciones, ¿sí? Y fíjense qué sucede en Argentina. Les quería mostrar estos datos como uno de los datos importantes de un estudio que se llama Discover en Argentina, que ya quedó un poco viejito, pero fíjense qué interesante lo que descubrieron, ¿sí? Lo que pasa en Argentina. Este fue un estudio del mundo real de 3 años de seguimiento, en donde los pacientes, digamos, se les evaluó qué tratamiento iniciaban, digamos, de segunda línea, ¿sí? Y en qué momento. ¿Qué se hace en Argentina? Bueno, fíjense, una segunda medicación se agrega recién a los 5 años, ¿sí? Y, digamos, ¿con qué nivel de hemoglobina glicosilada? Con un nivel de 8,8. Es decir, claramente, no solamente llegamos tarde, porque agregamos un fármaco recién a los 6 años de que el paciente utilizó el primer fármaco, sino que aparte lo agregamos también tarde. El paciente tiene una glicosilada de casi 9, ¿sí? Que está casi, a veces decimos, para insulina, ¿sí? Cuando las guías dicen que hay que agregarlo cuando un paciente tiene mal control, o sea, más de 7, y cuando las guías dicen que tenemos que agregar otro tratamiento cuando el paciente tiene una mal control a los 3 meses. Bien, esto ya lo dijimos. Vamos a buscar una droga que tenga mayores efectos, ¿sí? En el peso corporal, que tenga menos efectos adversos, que tenga menos riesgo de hipoglucemia, que podamos, digamos, afrontar el costo con el paciente, que sea preferible para el paciente y que también tenga impacto en las comorbilidades. Y acá tenemos, digamos, el clásico octetominoso, en donde si pensamos un poco más terapia target, como le decimos, el paciente, digamos, según el déficit primario que tenga, o el principal mecanismo fisiopatológico de su diabetes tipo 2, tenemos diferentes fármacos que actúan en diferentes niveles. Tiazolidinedionas, por ejemplo, en lo que es el tejido adiposo, el SGLT2 en la reabsorción de glucosa y renal, los GLP-1 que actúan a nivel cerebral y también en el hígado y en el páncreas, al igual que el TP4. Bueno, pero este foco, la realidad es que yo no quiero que nos enfoquemos ahí en la parte fisiopatológica, sino que sepamos qué es lo que tenemos que hacer. Con respecto a la metformina, su mecanismo de acción, bueno, como ven, es una de las más viejitas. El principal mecanismo es disminuir la gluconeogénesis hepática, aumentar la captación hepática de glucosa en el músculo, el tejido adiposo y disminuir la absorción intestinal de glucosa, ¿sí? Esta es digamos, la potencia de 1,5 a 2% de reducción de glicosilada y se descubrieron efectos pleiotrópicos de la misma, en donde mejora, digamos, la actividad fibrinolítica, todo esto en estudios, digamos, o in vitro, o estudios animales, en donde, digamos, se evaluaron más mecanística, ¿sí? ¿Cuál es el evento adverso más habitual? El gastrointestinal, ¿sí? En donde el paciente puede tener náuseas y un poco de molestia gastrointestinal en los primeros días, que se va tolerando con el tiempo. Y lo otro que puede suceder es que haya riesgo de déficit de vitamina B12 a larga data, cuando el paciente toma de forma crónica la medicación, por lo cual se recomienda el dosaje anual de vitamina B12 en los pacientes que están recibiéndola.
¿Cuándo tenemos que reducir o suspender? Bueno, aquí conocemos que con hay insuficiencia renal podemos dar, en realidad, cuando tiene más de 45 de clearance, una dosis plena, de 30 a 45 dejamos un máximo de 1000 miligramos día, y cuando es de menos de 30, la recomendación de las guías es de suspenderla por el riesgo de acidosis láctica. ¿Sí? Una contraindicación es la insuficiencia hepática severa, la internación, por ejemplo, en donde tenemos que suspenderla, y el alcoholismo. Bien, con respecto, por ejemplo, al estudio de UKPDS, se evaluó si la metformina versus glibenclamida mejoraba las complicaciones. Fíjense, este es uno de los resultados en donde se ve claramente de cómo la metformina reducía el riesgo a 10 años de, digamos, esto es un estudio a largo plazo, es un seguimiento del UKPDS, ¿sí? Las microvasculares, la fotocoagulación de retina, el infarto, las causas de muerte, la muerte relacionada con diabetes. Pero esto, digamos, un poco se debe a el efecto memoria que tiene el cuerpo y cómo el control metabólico, digamos, tempranamente puede mejorar los resultados a largo plazo, ¿sí? Solo para que vean estos, digamos, estudios han hecho seguimiento post-hoc de los pacientes y han demostrado otros resultados. Bien, ¿cuáles son las ventajas de la metformina? El bajo costo, la gran eficacia en reducción de glicosilada, que es neutral en el peso corporal, que no incrementa el riesgo de hipoglucemia y que tiene un buen perfil de seguridad. ¿Sí? El efecto o el beneficio cardiovascular está discutido. ¿Por qué? Porque el beneficio, como vimos, cardiovascular en realidad se vio, pero en estudios, digamos, de vida real o en estudios post-hoc, en donde no tiene un objetivo, no tuvieron un objetivo primario de reducción de mortalidad, ¿sí? Digamos, no tienen estos estudios la potencia suficiente como para decirnos que la metformina realmente disminuye los eventos cardiovasculares, ¿sí? Y es por eso que, bueno, no está hoy en día dentro de las primeras drogas, o ha salido de su lugar primordial dentro de las primeras drogas cuando el paciente tiene alto riesgo cardiovascular o tiene enfermedad establecida. Las desventajas son los efectos adversos gastrointestinales, la acidosis láctica, como les dije, la insuficiencia hepática y renal muy avanzada. Con respecto a las dimedionas o las glitazonas, particularmente la ROSI y la pioglitazonas, conocemos, la ROSI salió les muestro un poquito esto antes de empezar a hablar del fármaco, ¿sí? Recuerden que en 2007 sale un warning, particularmente sale un estudio del doctor Nissen en donde habla de que la rosiglitazona tiene riesgo de infarto de miocardio y muerte por causas cardiovasculares, y fue aquí en 2007 donde la FDA empezó a solicitar estudios cardiovasculares en diabetes de las nuevas drogas que se desarrollan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este estudio se había visto el aumento del riesgo cardiovascular, ¿sí? Entonces, realmente a partir de ese año, todos los estudios, todos los fármacos en diabetes requerían un estudio de seguridad cardiovascular que se denominan los CVOTs, en donde se asegure que son no inferiores a placebo y al cuidado estándar. ¿Sí? Bueno, volvamos para atrás. Entonces, sepan que rosiglitazona, por eso, ¿sí? Sale eh, del mercado, ¿sí? Y queda pioglitazona, en la cual no se había demostrado lo mismo, pero sepan que es un fármaco que se sigue comercializando, ¿no? Eh, ¿Qué hace la pioglitazona? Bueno, disminución de ácidos grasos libres en lo que es el plasma, ¿sí? En lo que disminuye la lipotoxicidad, cae la producción de glucosa a nivel hepática y promueve la captación de glucosa a nivel del músculo, digamos, porque la pioglitazona es uno de los insulinos sensibilizadores, digamos, más potentes y con muy buenos resultados. Toda esta insulinosensibilidad, que acuérdense que el paciente con diabetes tipo 2 tiene generalmente mucha insulinoresistencia, todo esto que mejora en disminuir
lo que es los lípidos en plasma y en los tejidos periféricos, hace que el paciente mejore su glucemia. ¿Sí? Su porcentaje de reducción de glicosiladas es entre 0,5 y 1,4%. El mecanismo es mediante la activación de los PPAR, ¿sí? Y esto hace que, digamos, tenga su efecto, digamos, modesto, pero un efecto beneficioso en lo que es el paciente con diabetes tipo 2 y principalmente con mucho hígado graso, por ejemplo, o con mucha insulina resistencia. La ventaja es lo que les dije, los pacientes con hígado graso, ¿sí? Para eso principalmente se utiliza, es uno de los únicos fármacos que tiene impacto real en la reducción del hígado graso, y la desventaja, por supuesto, es que aumenta levemente el peso corporal, que puede generar retención hídrica y hay que evitarlo en pacientes con insuficiencia cardíaca. También se ha visto que a largo plazo, digamos, lo que hace es en médula ósea genera una modulación de lo que es las stem cell del tipo de la línea celular, digamos, de producción de osteoclastos y producción de células grasas, y lo que hace es favorecer el desarrollo de osteoporosis, ¿sí? Digamos, como último resultado. Y, bueno, por supuesto, la rosiglitazona, digamos, no deberíamos usarla, y la pioglitazona tiene estudios de seguridad cardiovascular más nuevitos, ¿sí? Que son discutidos, pero digamos que en definitiva nos dijeron que se puede utilizar con precaución, obviamente evitando en los pacientes que tienen contraindicaciones. La realidad es que con el advenimiento de los nuevos fármacos se ha dejado un poquito de usar, pero bueno, en pacientes particulares que se pueden utilizar todavía. Bueno, esto ya les conté, ¿sí? Como les contaba, estos CVOT o estudios de seguridad cardiovascular tienen que tener sí o sí evaluado el riesgo de MACE, que es la muerte cardiovascular y el infarto no fatal, el ACV fatal, que es el triple combinado del MACE, ¿sí? Y estos tienen que ser los límites superiores de coaprobación y posaprobación. Bien, ¿qué pasa con las sulfonilureas? Las clásicas sulfonilureas son fármacos que son viejísimos también, y los cuales ya se dejaron de no usar, como la glucosamida y la glibenclamida. Hoy en día siguen, van a escuchar que los pacientes quizás usaron uno de estos, pero siguen en el mercado la glimepirida, la gliclazida y la glipizida en menor medida, ¿sí? ¿Qué hacen estos fármacos? Bueno, son secretadores de insulina. Estimulan la secreción directa de la célula beta pancreática ligándose a unos receptores que se llaman SUR1. Lo que hacen es estimular la liberación de insulina, es decir, hacen como un esfuerzo adicional del páncreas para liberar insulina, ¿sí? Lo importante que tienen que saber es que son fármacos que nosotros le decimos que no son inteligentes, es decir, uno le da al paciente, el paciente lo toma y el fármaco sigue funcionando independientemente del valor alto o bajo del uso, ¿sí? Y es por eso que son fármacos que tienen alto riesgo de hipoglucemia, porque el paciente puede no comer o puede estar usando una enfermedad en la cual por menos, y la medicación igual va a ser el mismo efecto, ¿sí? Bueno, tiene como una, una controversia, podríamos decir, que lo vamos a mirar, que uno lo piensa fisiopatológicamente y el paciente con diabetes tipo 2 ya tiene una falla de célula beta o un déficit. Entonces lo que quiere hacer es cuidarle ese reservorio que tiene de insulina en el páncreas. Bueno, estos fármacos actúan sobre ese reservorio, ¿no? Fuerzan un poco más la reserva y hacen que se libere la insulina que queda ahí todavía residual. Tienen mucho poder hipoglucemiante, sí, es bastante potente, entre 1,5 y 2%, y no todas son iguales. Como pueden ver acá, en este cuadro les puse, digamos, diferencias con respecto al mayor y el menor riesgo de hipoglucemia. ¿Sí? Lo que tienen que saber, es importante, que la clorpromida y glibenclamida ya no se utilizan y no son recomendadas, glimepirida podríamos decir que tampoco. Gliclazida hoy es digamos, la sulfonilurea de elección,
porque tiene acción prolongada, porque se da por una vez por día y porque es selectiva. Es decir, el problema con las sulfonilureas sucedía que, digamos, las sulfonilureas más viejitas de primera y segunda generación tenían poca selectividad por el SUR1 pancreático, ¿sí? Y activaban otros receptores SUR, incluidos los receptores SUR del miocardiocito, ¿sí? Como el efecto, digamos, es directo sobre los canales de potasio y calcio de la célula, lo que sucedía era que, digamos, en los pacientes con fármacos más antiguos podía haber, digamos, algún riesgo de al recibirlos, de tener efectos adversos a nivel cardíaco, como ser arritmias, ¿sí? Y aparte, por otro lado, dejaba metabolitos activos luego de su eliminación. Entonces hacía que los pacientes, digamos, sigan teniendo niveles de medicación, independientemente de que ya haya pasado su tiempo de acción, ¿sí? Entonces, para que sepan, particularmente, bueno, el cuadrito lo pueden mirar tranquilos, pero para que sepan la gliclosida, hoy en día la sulfonilurea, si hay que usar una sulfa, es la elección. Un poco para mostrarles acá este efecto que les dije de, de agotamiento celular, podríamos decir, ¿qué sucede con las sulfonilureas? Las sulfonilureas en este caso, fíjense, es la que es de color, bueno, casi blanquito gris y un ISGLT2 en azul, ¿sí? Fíjense cómo, si vamos a ver el cambio en la glicosilada según la semana de los estudios, el paciente con lipicida más metformina reduce de forma aguda la glucemia, fíjense a las 18 semanas, con el pico a las 18 semanas. Después el paciente va empezando a subir luego sus glucemias y se mantienen, ¿sí? Para terminar a las 208 semanas, más o menos podríamos decir, más arriba o en el mismo nivel en el que empezó, ¿sí? Sin embargo, fíjense, el inhibidor de SGLT2 con metformina, si bien la reducción inicial es más modesta, se mantiene mucho más tiempo en una estabilidad y no vuelve al mismo punto del cual empezó. Esto quiere decir que, y esto está demostrado no solo en este estudio, está demostrado en múltiples estudios, que las sulfonilureas tienen un efecto agudo de reducción de glucemia y tienen un tiempo en el cual dejan de tener la eficacia o dejan de actuar y la glucemia vuelve a subir, ¿sí? Esto es variable entre 2 3 años, dependiendo de la reserva que tenga el paciente de célula beta activa. Bien. Bueno, para que sepan, existen estudios de seguridad de las sulfonilureas, ¿sí? Particularmente el estudio Advance, en donde son 11.140 pacientes que se sometieron a control glucémico intensivo con glicosida y control glucémico estándar, ¿sí? Y después había otra rama, bueno, que como verán, hacían perindopril intrapamida versus placebo. Fueron 11.000 pacientes, el tratamiento convencional fue una media de glicosida de 7,3 y el intensivo de 6,5, en donde fíjense cómo el control estándar claramente no mejoró los eventos macrovasculares, pero sí los eventos microvasculares. Si bien es modesto, pero hubo una reducción de eventos microvasculares en un 14% y un 21% en lo que es la reducción o digamos, la mejoría de la nefropatía, ¿sí? Entonces, como dijimos, glicasida en este caso es el que menor tasa de hipoglucemia tiene y tiene este beneficio de controlar el control metabólico intensivo, reduciendo los eventos microvasculares, pero no así los macrovasculares. Existe otro estudio que es más reciente, que fue un estudio de seguridad cardiovascular de linagliptina, que se hizo con comparador glimepirida, ¿sí? Que es muy gracioso porque esto, digamos, este estudio de seguridad cardiovascular que fue diseñado para la linagliptina, en realidad también le dio, digamos, el estudio de seguridad cardiovascular a la glimepirida. Fueron 6.000 pacientes de 40 años o más con diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular, o 70 años y 2 factores de riesgo.
populares. El estudio se siguió a 6 años y ¿qué se vio? Se vio que en MACE no hubo diferencias significativas entre ilimipirida y la gliptina, tampoco en la mortalidad, ¿sí? Y no hubo diferencias tampoco en lo que es el control glucémico. Sí, obviamente, ninagliptina con exceso de DPP. Un DPP-4 tuvo menos aumento de peso, seguramente más 1,5 kilos menos en gasolina y menos hipoglucemias, ¿sí? 37 versus 10%. Entonces, ventajas y desventajas de las sulfas. La ventaja es el muy bajo costo y la buena eficacia al inicio de reducción de la glicosilada, lo que hace que el paciente, bueno, a veces eh, quiera seguir tomando el medicamento. Fíjense que a veces es difícil cuando uno le hace el cambio y le explica por qué, porque el paciente realmente, a veces cuando uno lo cambia, nota la diferencia en lo que es glucosa, ¿sí? Es decir, si uno le va a pasar, por ejemplo, de una dosis alta de sulfa a un ISGLT2 o un DPP-4, no esperen que la glucemia, digamos, se mantenga similar, ¿sí? Si es probable, como que la potencia es bastante más, entonces es probable que el paciente suba un poco sus registros de glucemia y van a tener que hacer más hincapié en lo que es medidas higiénico-dietéticas. La desventaja es que la eficacia está discutida en función del tiempo, es decir, que pierde este efecto a lo largo del tiempo, que aumenta el peso corporal y que tiene aumento del riesgo de hipoglucemia. Estos fármacos no deberían ser utilizados o deberíamos evitarlos en los pacientes muy viejitos. Y por supuesto, más allá de lo anciano, la fragilidad. Con respecto a las limidas, tenemos repaglinida y nataglinida menos utilizadas. También son, digamos, secretagogas de insulina, actuados sobre el receptor SUR1 y el KIR62. Y tienen la diferencia con las sulfas es que tienen un tiempo de acción más corto, ¿sí? Pero también más rápido, ¿sí? Son eficaces para el control prandial, es decir, son los fármacos que se dan como una insulina rápida o una insulina prandial. Y el efecto está más ligado a la presencia o no de glucosa, ¿sí? Tienen una reducción de glicosilada que es modesta también, y la verdad es que tienen menos riesgo de hipoglucemias que las sulfonilureas porque tienen más corta duración. La repaglinida tiene como beneficio, podríamos decir, que es la que más se utiliza en pacientes con enfermedades crónicas. Son fármacos que hoy en día la verdad es que no se utilizan casi, podríamos decir un 1 o 2%, ¿sí? Así que no voy a hacer mucho hincapié. Con respecto a las incretinas, casi entramos en un terreno más conocido, ¿sí? Sepan que el eje incretínico como T está alterado en el paciente. ¿Qué es el eje incretínico? Bueno, el paciente se alimenta, en el tracto gastrointestinal se liberan las hormonas, que son las incretinas, el GIP, el GLP-1, particularmente, ¿sí? Este efecto incretínico hace que las células pancreáticas respondan, ¿sí? Liberando insulina, ¿sí? Lo que hace que el músculo y la grasa capten más glucosa y a su vez inhiben la producción de glucosa a nivel hepático, ¿sí? Eso hace que la glucosa baje, ¿sí? El músculo y la grasa captan más glucosa, reduce la glucemia de la sangre y el hígado produce menos, a reducir la glucemia o la hiperglucemia final, principalmente. Bueno, ¿qué sucede en condiciones normales? Las enzimas de PP4 hidrolizan estos GIP y GLP-1 y este efecto, digamos, se diluye. Esta es la condición normal. ¿Qué pasa con los pacientes con diabetes tipo 2? Bueno, fíjense, este es el efecto incretina normal, en donde se ve claramente cómo, ¿sí? El paciente, digamos, esta es la respuesta, ¿sí? Del efecto de la incretina, o sea, las incretinas, para una carga oral de glucosa, ¿sí? Se ve como claramente aumenta, ¿sí? La necesidad de insulina en estos pacientes que tienen un efecto incretinante. A la derecha se ve cómo, tras una carga oral de glucosa, ¿sí? El efecto incretina está totalmente abolido o disminuido, ¿sí? Y esto pasa en los pacientes con diabetes tipo 2. Por eso es que hoy en día actuamos sobre el eje incretino.
¿Qué son los inhibidores de DPP4? Bueno, simplemente les dije que esas enzimas que se llamaban DPP4 o dipeptidil peptidasa tipo 4 clivan el GIP y el GLP1. ¿Sí? Entonces, el inhibidor de esta enzima lo que hace es mantener por más tiempo el GIP y el GLP1 activos dentro del organismo, ¿sí? Lo que hace es que puedan ejercer por más tiempo su acción. ¿Sí? Fíjense que la degradación generalmente es rápida. Los inhibidores de DPP4, por la enzima esta que les dije, el inhibidor de DPP4 inhibe según esta enzima y hace que no se degrade y que haya mayor tiempo GIP y GLP1 en el cuerpo. ¿Sí? Son la cita, la bilda, la saxa, la lina, la tene. Bueno, y ahora hay algunas nuevas, evoliptina, por ejemplo. La reducción de glicosilada es modesta, de 0,5 a 0,8%, y acá tenemos una tabla con las dosis recomendadas. Recuerden que la mayoría tiene que ajustarse la dosis según la función renal, es decir, la mayoría se reduce la dosis a la mitad, y por ejemplo, la vildagliptina se da 2 veces al día. Pero hay otras que, por ejemplo, la cita una vez al día, la saxa una vez al día, la tene una vez al día, y particularmente tene y linagliptina no se ajustan según función renal, incluso pueden usarse hasta en estadios dialíticos o prediálisis. Bueno, los resultados cardiovasculares de insuficiencia cardíaca con IDPP4, la realidad es que todos los inhibidores de PP4 tienen un estudio de seguridad cardiovascular. Acá ven los nombres: Seibortimi, el Examine, el Seibortimi es el de Saxa, el Examine, el Tecos de Cita, el Carmelina de linagliptina, en donde claramente lo que se demostró es que para el MACE combinado de 3 puntos son neutrales, ¿sí? No están en favor del DPP4, perdón, ni en favor del placebo. Esto quiere decir que son seguras desde el punto de vista cardiovascular, que no son beneficiosas, pero tampoco son dañinas. Pero fíjense qué pasa si vamos a mirar con insuficiencia cardíaca. Bueno, una de las más, digamos, la que dio peores resultados en IC es la saxagliptina, particularmente, ¿sí? Pero fíjense cómo la mayoría de ellas, realmente las dos primeras, se van hacia la derecha, es decir que, digamos, en este caso, el fármaco no estaría ayudando, no estaría mejorando la insuficiencia cardíaca, al contrario, estaría generando un efecto deleterio a nivel de estos pacientes. Bien. Bueno, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas? Las ventajas es que tienen un efecto neutro en peso corporal, o sea, no aumentan de peso, bajo riesgo de hipoglucemia, porque son fármacos que solamente actúan cuando hay glucemia elevada y buen perfil de seguridad cardiovascular, pero con un efecto neutral en lo que es el MACE. Particularmente la desventaja y principal es que no pueden usarse o se desrecomiendan en pacientes con insuficiencia cardíaca, que tienen una reducción que es modesta de glicosilada y que el costo principalmente es muy alto. Si bien en Argentina hay un escenario particular en donde están cubiertas un montón de estas, el 100% por las obras sociales, son fármacos que son muy costosos para el sistema de salud, salen aproximadamente lo mismo que un ISGLT2, y la realidad es que, bueno, se discute mucho el tema de la utilización correcta de estos fármacos en el paciente correcto, ¿sí? ¿Por qué? Principalmente porque hoy en día tenés fármacos que quizás salen lo mismo del sistema de salud y tienen mayores beneficios comparativamente. Bueno, dentro de las incretinas también están los agonistas de GLP-1, exenatida, liraglutide, semaglutide, dulaglutide, que es lo que tenemos hoy en Argentina. Los GLP-1, como les dije, bueno, la idea no es revisar cuál es el efecto del GLP-1 particularmente, pero sepan que mejoran en su sensibilidad primordialmente y también mejoran todo lo que es, digamos, los resultados a nivel de apetito, restauran un poco todo lo que es el eje neurointestinal. La reducción de glicosilada es, digamos, potente, sí, dependiendo de las dosis, por supuesto, pero tiene un principal efecto adverso que son las náuseas, los vómitos y la diarrea, principalmente cuando estamos estipulando dosis farmacológicas de estos tratamientos, ¿sí? Bueno, ¿tiene efectos de protección cardiovascular? Claro que sí,
efectos cardíacos son directos, indirectos, y también tenemos los mecanismos metabólicos. Los metabólicos, bueno, ya contamos, disminución del deseo gástrico, disminución del apetito, insulinosensibilidad, menor producción de glucosa y mejoría de la célula beta. A nivel cardiovascular, disminuye la inflamación, la apoptosis, aumenta la función endotelial, la contractilidad miocárdica, generando cardioprotección, ¿sí? Y también hay disminución de agregación planetaria. Seguramente ya han tenido miles de charlas de estos efectos, pero para que entiendan, digamos, todos estos efectos directos e indirectos hacen que mejoren los factores de riesgo cardiovasculares y, aparte de tener reducción de glucemia, pueda tener mejoría en lo que es el riesgo cardiovascular en los sectores, ¿sí? Bien, estos son los resultados cardiovasculares de los GLP-1. Traté de ponerles, digamos, resúmenes, porque la idea no era irnos, digamos, con cada estudio cardiovascular, eso lo pueden mirar tranquilamente ustedes, cada uno por particular, pero sepan que, digamos, en lo que es el MACE, la mayoría de los, en el gráfico de la izquierda, como ven, la mayoría de los GLP-1 tuvieron beneficios, que es lo que es el 3 puntos MACE. Tengan en cuenta que la mayoría de los pacientes en estos estudios eran pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, salvo los pacientes del REWIND, que es con dulaglutide, que son pacientes que, digamos, eran también con factores de riesgo cardiovascular, ¿sí? El ICSAC, que es lixisenatide, es el único que no demostró particularmente mejoría en lo que es el evento MACE. ¿Qué pasa con, digamos, cuando uno mira los puntos cardiovasculares específicos? Bueno, mejoría de MACE, infarto de miocardio, stroke, también mortalidad cardiovascular y mortalidad por cualquier causa. En lo que es hospitalización por insuficiencia cardíaca, si bien se ve que ahí digamos, el endpoint puntito se va hacia la izquierda también, pero los resultados son más discutidos según el tipo de GLP-1 que estamos evaluando. ¿Qué pasa con el efecto renal de los GLP-1? Bueno, hoy en día, en realidad, podemos decir que el efecto renal de los GLP-1 fue evaluado solamente en resultados secundarios, en estudios, digamos, no diseñados para esto, y particularmente lo que hacen es reducción del riesgo de pasaje a macroalbuminuria. Es decir, en el paciente que ya tiene albuminuria, vamos a evitar que avance a macroalbuminuria, ¿sí? Todavía no se publicó el estudio que va a salir no sé si el año que viene o el siguiente, que se llama FLOW, en el cual evaluó, ¿sí?, progresión de enfermedad como outcome primario, ¿sí? Ese es el estudio que realmente nos dirá si son particularmente efectivos como protectores o nefroprotección. Bien, fíjense cómo, si miramos arriba, el outcome renal compuesto que incluye el pasaje a macroalbuminuria, se ve que claramente son digamos, beneficiosos, ¿sí? Pero abajo, si sacamos la macroalbuminuria, ya los resultados, fíjense cómo se empiezan a dispersar y los resultados ya no son lo mismo, ¿sí? No van todos hacia la izquierda a favor del GLP-1. Y es por eso que les digo que, digamos, lo que se dice es que la reducción o el beneficio es principalmente debido al beneficio que tienen en lo que es el pasaje de micro a macro. Bien, ¿cuáles son las ventajas de descenso de peso corporal? Que puede ser modesto, ¿sí? O puede ser importante, el bajo nulo riesgo casi de hipoglucemia, el buen perfil de seguridad y el beneficio probado cardiovascular y el beneficio en lo que es desarrollo de macroalbuminuria y la seguridad en estadios avanzados de enfermedad crónica. Como desventajas en realidad, los efectos adversos, el alto costo y la administración subcutánea. El alto costo hace que el paciente en promedio tenga una adherencia baja, ¿sí? Y muchas fluctuaciones. Es decir, ¿qué pasa? El paciente lo utiliza un mes, 2 meses, no lo pudo comprar, no se lo dieron, lo deja de utilizar, sube la glucosa, después cuando puede vuelve a utilizarlo. Esto pasa en la práctica clínica y esto a veces nos impacta bastante en el control del paciente.
Por otro lado, hay pacientes que no quieren administrarse de forma simultánea la medicación y bueno, no es una droga a veces de elección para ellos, ¿sí? Bien, ¿qué pasa con los inhibidores del cotransporte de sodio glucosa tipo 2, DAPA, CANA y empaglifosina? Bueno, son fármacos, la verdad es que son muy seguros y son muy fáciles de utilizar. Con respecto a los límites de función renal, DAPA se puede usar para iniciar tratamiento a partir de 25, pero se puede dejar hasta 15 o hasta diálisis, digamos, hasta que el paciente entra a diálisis se puede dejar el tratamiento. EMPA a partir de 30 y CANA a partir de 30 también, por ahora, ¿sí? Los fármacos las moléculas ISGLT2 lo que hacen es reducir la glucosa plasmática, aumentando su excreción urinaria, todos lo saben, el mecanismo es independiente de insulina y tiene una reducción de glicosilada que también es de modesta a alta, entre 0,8 y 1,5%. Esto seguramente ya todos lo vieron, pero particularmente lo que genera, ¿sí? Es que sepan que el paciente con diabetes tipo 2 que está con hiperglucemia tiene una, eh, digamos, un aumento de la expresión de los SGLT2 en el túbulo contorneado, lo que hace que el paciente, digamos, llegue a un punto en que puede reabsorber la cantidad de glucosa o una cantidad excesiva de glucosa filtrada, pero llega a un punto, digamos, en el cual supera su capacidad máxima, empieza a perder glucosa por la orina, ¿sí? Esta pérdida de glucosa por la orina hace que llegue más sodio y más glucosa, por supuesto, a la mácula densa, y la mácula densa lo que hace, ¿sí? Es sensa que hay mucho sodio, sensa que hay mucha glucosa en lo que es la parte distal y cambia el tono de la arteriola aferente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en nefropatía diabética? Fíjense, les dije. Particularmente, ¿sí? Esto a la izquierda, digamos, fisiología normal, ¿sí? En donde está llegando una buena cantidad, en donde este feedback tubuloglomerular está, digamos, de forma normal. ¿Qué sucede en hiperfiltración en estadios tempranos de la nefropatía diabética? Bueno, al censar, ¿sí? Que está llegando menos sodio y menos glucosa a la mácula densa, ¿sí? Lo que hace el, el- la mácula densa lo que hace es regular el tono de la arteriola aferente, ¿sí? Creo que en este ejemplito lo que les mostré es cuando el paciente está con una reabsorción de sodio y glucosa de forma normal. Esta es la fisiología normal. Llega de forma adecuada el sodio de la mácula densa, entonces la arteriola está, digamos, de tono adecuado. ¿Qué pasa? Cuando hay hiperfiltración, ¿sí? Es porque el paciente le llega una disminución del sodio en la mácula densa, no un aumento, ¿sí? Creo que lo dije al revés cuando inicié. Esto hace que la arteriola aferente se, digamos, dilate, ¿sí? Esto es lo que favorece la hiperfiltración en lo que es el túbulo renal. ¿Qué hace el inhibidor de CGLT2? ¿Sí? Inhibe los canales en los cuales se reabsorbe el sodio y la glucosa en el túbulo contorneado proximal. Entonces restaura la llegada de sodio, ¿sí? A la mácula densa, lo que hace que de vuelta el tono de la arteriola aferente se pueda regular, ¿sí? Este es el efecto particularmente que tienen los inhibidores de SGLT2. Y es un efecto que es eh, totalmente, digamos, sumatorio al IECA y el ARA2, ¿sí? Recuerden que el inhibidor del SGLT2, ¿qué hace? Genera o modula la vasoconstricción de la aferente, ¿sí? Al restaurar, ¿sí? La llegada de sodio, ¿sí? La mayor llegada, podríamos decir, igual a que la mácula densa sense esta mayor llegada de sodio a nivel distal, hace que la arteriola aferente se contraiga, ¿sí? Lo que reduce lo que es la hiperfiltración o el aumento de la presión glomerular. Y a su vez, el bloqueo del sistema de reangiotensina-aldosterona que actúa sobre la arteriola eferente generando vasodilatación de la, ¿sí? Y esto hace que disminuya aún más la presión arterial. Con la vasoconstricción de la aferente y la vasodilatación de la eferente, vamos a tener una reducción de la presión arterial.
Por eso es que son fármacos que particularmente son tan beneficiosos en lo que es el sistema cardiorrenal. Bueno, algunos mecanismos de protección cardiorrenal con el SGLT2, riñón, circulación, corazón, ¿sí? El riñón ya lo explicamos, en la circulación dentro de los efectos de disminución del volumen intravascular, el aumento del hematocrito y disminución de la presión arterial sistólica, y el corazón, particularmente la reducción de la precarga, la carga, la tensión de la pared del VI, y la mejoría del metabolismo, que se habla un montón acerca de lo que es el metabolismo energético del miocardio. Bien, con respecto a los estudios de seguridad cardiovascular de los inhibidores de SGLT2, sepan que existe el EMPA-REG, el Vertis, el Credence, el CANVAS y el DECLARE, ¿sí? Particularmente también estudios con ertugliflozina y sotagliflozina, pero que no van al caso, puse los más importantes y los que tenemos los que tenemos comercializados aquí. El EMPA-REG Outcome, sepan que son pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, que es con glifosina. El Credence con canaglifosina teníamos un 50 y un 50, con factores de riesgo con enfermedad cardiovascular establecida. Este eran pacientes con enfermedad renal. El CANVAS con enfermedad cardiovascular y múltiples factores de riesgo, pero en una menor medida. Y el DECLARE, el estudio que tuvo mayor cantidad de pacientes y mayor cantidad de pacientes en prevención primaria, ¿sí? Con 60% múltiples factores de riesgo cardiovasculares. Este es un resumen de los estudios de seguridad cardiovascular de inhibidores de SGLT2, en donde vemos que el beneficio primordial y, digamos, el beneficio que es sostenido en todas las moléculas es el outcome de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Lo que es MACE y muerte cardiovascular también es importante, fíjense en MACE particularmente y muerte cardiovascular. Aquí la diferencia en realidad en MACE es que hay estudios, por ejemplo, con el DECLARE, si bien, digamos, fue evaluado en un post-hoc y dio reducción, en infarto previo, en el estudio inicial, en la reducción del MACE es no significativa porque eran pacientes muy sanos, ¿sí? O mayormente sanos. Entonces el problema es más metodológico y que no llegó el tiempo para que el paciente reduzca el evento combinado en MACE. Como ven también, tenemos mejoría en endpoints renales y totalmente alineado a todo el grupo farmacológico y de la progresión de la micro. Como les dije, les puse particularmente este de dapaglifosina para que sepan que, digamos, el 3 puntos MACE también es, digamos, un efecto de la clase terapéutica, particularmente en DECLARE, si bien la reducción fue modesta pero no significativa, pero fíjense que se hizo un post-hoc en pacientes con alto riesgo cardiovascular, más parecidos a los del EMPA-REG y a los del CANVAS, que tenían infarto previo, en donde aquí de vuelta sí se ve que hay reducción de MACE en un 16%, más significativa a 4 años con un NNT de 39. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que los estudios, particularmente, digamos que podríamos decir que los ISGLT2 tienen beneficio de MACE, sí. O sea, ¿tienen beneficios de MACE? Sí. ¿En quiénes? En pacientes con enfermedad cardiovascular establecida. ¿Sí? Los ISGLT2 tienen beneficios renales, sí, en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, pero también con múltiples factores de riesgo. Y en insuficiencia cardíaca pasa lo mismo, beneficio tanto en pacientes con enfermedad cardiovascular como en pacientes con múltiples factores de riesgo. ¿Sí? O sea, para que les quede como clara la población. Beneficio en enfermedad renal y en insuficiencia cardíaca, independientemente del estatus cardiovascular del paciente. Cuando vamos a MACE, ahí sí el beneficio se ve primordialmente en los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular establecida. O podríamos decir beneficio en 3 puntos MACE. ¿Sí? Bueno, para ir avanzando, sepan que es importante también tener en cuenta, a mí me gusta mostrar esto, cuál es la validez externa que tienen estos estudios, en donde se ve claramente que, fíjense, tanto CANVAS como DECLARE son los que tienen mayor validez externa a nivel de poblacional. ¿Por qué? Porque tienen mayor cantidad de pacientes más parecidos a los pacientes que vemos en práctica clínica. ¿Sí? Bueno,
Esto es un poquito más de los estudios renales y vasculares que tenía SGLT2, pero bueno, la idea es que ustedes lo vean por su propia cuenta. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? Bueno, las ventajas son que es bajo riesgo nulo de hipoglucemias, es efectivo en todos los estadios de la diabetes tipo 2, tiene reducción adicional del peso corporal y la presión arterial, es modesto, de 2 a 3 kilos, pero es, digamos, un efecto que a veces los pacientes les puede ayudar a motivarse. Tienen beneficio cardiovascular y el beneficio renal está demostrado, ahora les voy a hablar un poquito más de eso. Tiene seguridad y eficacia incluso en estadios avanzados de enfermedad renal crónica y es fácil para dosificar y administrar, ya que la mayoría no requiere ajuste de dosis. Tiene algunas desventajas, sí, los efectos adversos genitales, el moderado o alto costo y la cetoacidosis de sujetos con predisposición. Es decir, no lo utilicemos en sujetos con diabetes tipo 1, ¿sí? Particularmente no está aprobado en Argentina y en casi ningún otro país del mundo, ¿sí? Salvo algún otro, por ejemplo en Europa, sé que haya, no sé si se ha revocado últimamente la aprobación, pero estaba aprobado en dosis bajas en pacientes con diabetes tipo 1, ¿sí? De 5 miligramos. Con respecto a los efectos adversos genitales, quiero que tengan en cuenta pocas cositas, ¿sí? Si el paciente está muy hiperglucémico al inicio, ahí se recomienda a veces bajarle la glucemia con otro método y después ponerle el SGLT2, ¿sí? Obviamente que esto dependiendo de lo que quiera el paciente. Sabemos que el beneficio con estos fármacos es muy rápido. Yo sé que ustedes como cardiólogos y digamos, todos sabemos que deberíamos indicarlo lo antes posible, incluso al alta, ¿sí? ¿Qué pasa? Traten de optimizarle a la vez el control glucémico con otros fármacos. ¿Por qué? Porque si está muy hiperglucémico al inicio es más probable que el paciente haga una infección genital. No va a ser grave, pero van a tener que tratarlo, ¿sí? Pero es más probable. Si el paciente está muy hiperglucémico, sepan que es más probable que haga una infección genital o por lo menos avisémosle al paciente que puede pasar. Generalmente se van con medicación local. Hay que decirle que tome 1 o 2 vasos más de agua por día, bueno, dependiendo también de su patología de base particular, y que estén atentos simplemente a si le parece o no algún tipo de enrojecimiento en la región genital o picazón, ¿sí? Pero explicarle de antemano al paciente que no lo tome como un efecto malo, sino que es un efecto propio de los primeros días, el efecto diurético que tiene el fármaco y de que eliminan el glucosa o el exceso de glucosa, ¿sí? Bueno, como ven, esto es un perfil de los antidiabéticos disponibles en Argentina, beneficios y que tiene según cada fármaco, según, digamos, cuál es el perfil que está. Entonces, para un poco finalizar, y perdón, quiero ir un segundito atrás con respecto a ISGLT2, me olvidé de contarles. ¿Qué pasa con ISGLT2 y enfermedad renal? Bueno, hoy en día son los únicos fármacos que tienen indicación en enfermedad renal crónica de primera línea. ¿Por qué? Porque han demostrado en estudios con outcomes primarios, como ser Freedom, CKD, el resultado, digamos, renal, el beneficio renal de progresión renal. No solamente reducción de albuminuria en pacientes que están con albuminuria positiva, sino que también progresión y reducción de mortalidad, particularmente en pacientes con diabetes tipo 2 y, bueno, sin diabetes tipo 2 también demostraron en etapa seca. Por eso es que hoy en día son fármacos estándar of care en los pacientes con diabetes y enfermedad. Como todos sabemos, fármacos ideales serían que tengan todos estos beneficios, que no es fácil de conseguir, pero si encontramos un fármaco que se ajuste mayormente, adelante con ello, ¿sí? Para terminar, simplemente les quiero hablar de las guías. Todos las conocen, pero para hacer un cierre, sabemos que el paciente requiere un control, una estrategia multifactorial de reducción de riesgo más allá del control glucémico, y las guías EASD y las ABI recomiendan que se debe establecer un grupo de prioridades de control glucémico y también de peso, ¿sí? Evitar la hipoglucemia también debe ser una prioridad, y fíjense que en eficacia en control glucémico tenemos fármacos de muy alta eficacia, de alta eficacia y intermedia, y en eficacia en peso corporal acá tenemos también la eficacia segura.
los fármacos a la derecha, ¿sí? Acá vemos que además de los efectos cardiorrenales protectores, los ISGLT2, por ejemplo, poseen eficacia intermedia alta para reducir el peso, ¿sí? Intermedia para reducir el peso corporal y bajo riesgo de hipoglucemia. Y algo similar con los GLP-1. Entonces, ¿qué vamos a elegir en un paciente con diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular establecida y o indicadores de alto vascular de acuerdo a las guías? Vamos a elegir o un ISGLT2 con beneficio comprobado en enfermedad vascular o un análogo del receptor de GLP-1 con beneficio comprobado en enfermedad. ¿Sí? Cualquiera de los dos. Si la hemoglobina después de esto está por encima del objetivo, bueno, el paciente que está con ISGLT2 tratamos de lograr un GLP-1 y viceversa. ¿Qué dicen ADA Cadigo? Sí, Cadigo, acuérdense, es la enfermedad renal crónica, ADA es de diabetes. ¿Sí? En Cadigo y SGLT2 de primera línea junto con metformina se recomienda como tratamiento de primera línea en diabetes y IRC. ¿Sí? Y en la americana de diabetes, fíjense que dicen específicamente lo mismo, ¿sí? Y SGLT2 preferentemente a todos los pacientes con diabetes IRC en estadio 3 o superior, independiente del control. ¿Qué dicen las guías locales? Este es un consenso intersocietario, como ven arriba todas las sociedades que participaron. Si el paciente tiene enfermedad cardiovascular renal establecida y o indicadores de alto riesgo, vascular IC o TC, ¿sí? El paciente tiene que recibir GLP-1 y o SGLT2 con seguridad cardiovascular. Lo mismo dicen las guías CADIGO, fíjense, pacientes con enfermedad renal crónica y diabetes, metformina y SGLT2 primera línea de tratamiento. Por supuesto, si tiene hipertensión, inhibidores del sistema angiotensina y aldosterona, y estatinas también para el paciente con diabetes tipo 2. Bien. Bueno, particularmente para ir terminando, tenemos que saber que la estrategia con el paciente con diabetes tipo 2 es holístico, integral, centrado en el paciente para prevenir de forma primaria y secundaria las complicaciones renales y cardiovasculares, como la insuficiencia cardíaca. Identificar, ¿sí? E implementar múltiples terapéuticas, evitar la inercia y no olvidarse del paciente. ¿Qué pasa en la práctica clínica? ¿Sí? Y esto está en el consenso intersocietario que les nombré. Solo el 10% de los pacientes que tienen, digamos, indicación de fármacos cardio y nefroprotectores están tratados con alguno de ellos. ¿Sí? Así que es hora de empezar a vencer la inercia y empezar a cambiar la historia de estos pacientes. Y hoy en día, la realidad es que les quería terminar la charla con esto. El 14 de noviembre pasado, el Día Mundial de la Diabetes, se aprobó una actualización de la norma de provisión de insumos para los diabéticos tipo 2, que forma de ley del Ministerio de Salud, una resolución, en donde como, digamos, beneficio y como novedad se incorporaron los ISGLT2 al 100% de cobertura para el tratamiento de los pacientes con diabetes tipo 2. ¿Sí? Para quienes, a los que no alcancen meta individualizada y glicosilada, tratamiento actual, y que además presenten enfermedad cardiovascular establecida y o enfermedad renal establecida, ya sea por tasa de filtrado o albuminemia. Bueno, creo que eso es todo. Espero que les haya gustado y nada, estoy atenta por si tienen algún tipo de, de preguntas, objeciones, consultas para que me las hagan y me las puedan mandar por mail. Gracias por mi